más de la ley de Faraday, y para el caso de el fundamento de un generador eléctrico. Entonces llevamos la situación, utilizamos la ley de Faraday y finalmente llegamos a que en la salida del generador, o sea, en sus terminales, me da una expresión como la que se muestra, donde B0 es la amplitud y multiplicado por una armónica, una función seno de omega t, donde pues ya recordamos que omega t es el desplazamiento angular y omega es la frecuencia angular o velocidad angular. Es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Donde este B0 indicamos que depende de n número de vueltas que tendría el generador. S es la superficie del circuito. O sea, al dar las vueltas, el área que limite es justamente ese S. B es el campo magnético que está presente. Regularmente es debido a un imán permanente. Omega pues es igual a movimiento angular que se está dando en esa espira, que es igual a 2 veces pi por F. F es la frecuencia. Entonces recordemos, esta es la expresión de amplitud de la señal armónica. Y aquí está justamente en esta parte en donde podemos modificar la superficie, podemos modificar la amplitud de campo, podemos modificar la frecuencia o podemos modificar el número de vueltas. De esa forma podemos dar un mayor valor o un menor valor a la amplitud. ¿Sí? Esas ya serían cuestiones de diseño. Pero aquí lo interesante es que finalmente demostramos que al estar un circuito, o sea, una espira de n vueltas, girando angularmente respecto a un campo uniforme que está presente, se induce en terminales de ese circuito una fuerza electromotriz que finalmente está dada por esta función. Si este movimiento angular es constante, entonces esto es una armónica pura, sin distorsión, a esa frecuencia. ¿Sí? Entonces, se entiende que omega igual a 2 veces pi por F e igual a constante. Teniendo presente que el giro de lo que se conoce como rotor ya en el ámbito técnico, rotor del generador, es constante. ¿Sí? Entonces ya podemos ir a nuestro laboratorio y a la salida de un generador, ¿verdad?, conectarlo a las terminales del mismo, a una pantalla de osciloscopio, y ahí nos mostrará justamente esa señal. Y podemos ahí comprobar su frecuencia, su amplitud. Pero eso ya sería una cuestión
de evidencia experimental. De aquí, pues ya indicamos, reconocemos que la distancia para un ciclo completo de vida de la señal armónica seno se inicia aquí, termina en este otro extremo. Entonces la distancia espacial. A esa distancia se le denota con la litera lambda y eso se denomina longitud de la onda. Como aquí se tendría otra longitud de onda, etc. Y para ese periodo de vida, ya en tiempo, ¿sí? Se inicia aquí, se completa también, se tendrá algún tiempo transcurrido. Entonces ese tiempo transcurrido se le denomina periodo. Es el tiempo que tarda en completarse un ciclo completo. Eso es periodo. En unidades, pues desde luego que de segundos. Pero luego hay una relación que me indica que el periodo es uno entre la frecuencia. Uno entre la frecuencia. O sea, la frecuencia, tantas vueltas por segundo, tantas revoluciones por segundo. Lo que se denomina como el hertz. Frecuencia. Ajá. Ya si tenemos conocimiento del estudio del movimiento circular uniforme, pues tendremos presente esos conceptos. Bien. Entonces, si tienen comentarios o preguntas al respecto. Caso contrario, iniciamos con sí, una nueva ley. Pero primeramente, recordamos, toda corriente es fuente de campo magnético. ¿Sí? Eso lo asevera el experimento de O. Ørsted, literalmente. Un científico danés. Bien, entonces partimos de esa situación que sucede. Entonces tengo aquí un alambre, fluye corriente, este fuente de campo. Atendiendo a eso que confirma el experimento de Ørsted. No importa la forma del alambre, por ejemplo, si es ahora de esta forma, por decir, geométricamente, constituye aquí una corriente, pues ese también genera su propio campo de líneas que abrazan el alambre. Solo dibujo algunas.
y su sentido. Solo dibujo algunas líneas. Entonces, no importa la forma del alambre, forma geométrica, si influye una corriente en él, genera su campo magnético. Bien, voy a pasar a otra pizarra. Y tengo aquí un alambre. La forma geométrica es arbitraria. Eso pues yo creo que es parte de un circuito. A ese fluye una corriente. Fluye una corriente. Ahí está fluyendo. Genera su campo magnético. Solo voy a dibujar alguna línea. Puedo dibujar más, no es necesario. Una línea de campo originada por ese alambre al cual fluye corriente eléctrica. Indico su sentido, puesto que es un campo vectorial, un vector. Ahí está, indicado con flechitas. Eso se da, ese sentido se da por la regla de la mano derecha en el experimento de Oersted. Bien. Resulta que es de utilidad evaluar en algún punto de esa línea que denoto aquí con un P. El campo magnético. Entonces señalo aquí B en el punto P. Y pongo aquí una interrogante. ¿Cómo evalúo en ese punto justamente el campo magnético? Debido a que está fluyendo una corriente en ese alambre de longitud arbitraria L. No es tan importante ahorita considerar la longitud, una longitud arbitraria L. Bien. Resulta que aquí entra en escena dos cabezones. Uno de ellos es Juan Bautista Biot.
La literatura indica que es más o menos siglo XVIII, 1774, 1862. Y Félix Savart, contemporáneo, 1791, 1841. Investigadores franceses. Ujú. Franceses. Entonces se preguntaron, bueno, ya, hazte un lado, Orsted. Ya tú dices, toda corriente genera un campo, ¿no? Pero ahora vamos a cuantificar ese campo debido a ese alambre. Entonces estos cabezones postulan, atendiendo a su evidencia experimental, ¿sí?, que eso fue en 1600 y tantos. No tengo aquí información, pero debe haber sido mitad del siglo XIX, 1840 y tantos. Ajá. La denominada, dándole su crédito, ley de Biot y Savart. Sí le encontrarán en los textos. Resulta que sin más, esa ley es igual a un vector B, o sea, el campo magnético en el punto P, igual a la constante magnética para el aire. Si esto lo consideramos como un medio aire, entonces su constante es 0. Entre 4 veces pi, que cumple a lo experimental. La integral de un elemento de corriente, aquí pone un diferencial como vector, producto vectorial R, un vector, ahora explico, entre R, que no es vector, sino magnitud al cubo, en donde esta es una integral de línea. Entonces, sin más, y esto en unidades de Tesla o Weber entre metro al cuadrado. Ya recuerden, campo magnético en unidades de Teslas o Weber entre metro al cuadrado. Entonces, esta es la denominada ley de Biot y Savart. Una expresión un tanto, pues a estas alturas ya no nos debe atemorizar. Pero vemos que aquí hay un producto vectorial. Este vector, producto vectorial, este otro vector. Ajá. Entonces recuerdan que el producto vectorial de dos vectores nos da un vector que
pues debe ser con dirección perpendicular al plano que contiene dichos vectores, o sea, DL y R, o en otras palabras, ese vector resultante es perpendicular al vector DL y también perpendicular al vector R. Eso lo da el álgebra de vectores. Entonces, recordemos, este es un producto vectorial. Recuerden que en el ámbito del álgebra de vectores también se tiene el producto escalar de vectores. Bien. Entonces, este modelito matemático está formulado en función de lo que sucede experimentalmente. Entonces, estos cabezones pues se prendieron, se iluminaron un rato. Y bueno, intento explicar e ir desmenuzando esa expresión. Entonces tengo que I de L lo voy a denominar como elemento de corriente. Lo dejo entre comillas. Entonces aquí me auxilio de tomar un elemento de longitud de ese alambre de longitud L. Una longitud arbitraria L. Tomo un pequeñito elemento de longitud, o sea, un diferencial de longitud. En consecuencia, debido a que está fluyendo una corriente, entonces lo describo como I de L. Eso que estoy llamando elemento de corriente. Algunos lo llaman elemento longitudinal de corriente. I de L, o sea, tomé una pequeña porción. Me doy cuenta que estamos más o menos en 1830 y tantos. Entonces dice, bueno, tomo ese elemento. Y ahora, bueno, ese elemento debe aportar un elemento de campo magnético. ¿A dónde? A algún punto. Aquí ya tomé en esa región ese punto, como pudo haber sido otro. En esa región, porque en esa región va a estar inmerso de muchas líneas de campo. Esa región está de campo originado por esa corriente. Y para ello, entonces denotan que desde ese elemento de corriente al punto de interés, una distancia R. Entonces esa R es conveniente aquí ir definiendo. R, distancia, ¿sí? Desde ese elemento de corriente que ya definí hasta el punto de interés, que en este caso es P, señalado. Pues como se ve, la distancia desde el elemento de corriente al punto P. Ahí está. Pero aquí me conviene denotarlo como un vector. Ah, bueno. Entonces lo denoto como un vector. Que se dirige desde el elemento de corriente al punto P. Entonces debe ser la flechita terminal en P.
Entonces ya denotado como vector. Y como vector, pues estas serán las coordenadas finales que corresponden a P, y en este otro extremo corresponden a las coordenadas iniciales. Conociendo las coordenadas iniciales y las coordenadas finales, puedo obtener ese vector R, atendiendo a el álgebra de vectores. Entonces ya estamos en esa parte, R. ¿Sí? Entonces ya R, pues no hay que agregarle mucho. En la figura, R vector, ¿sí? Dirigido hacia P, simplemente. Dirigido hacia P. ¿Sí? Ya es redundante el otro, desde el elemento. Entonces R dirigido hacia P. Y esto de que sea el cubo, bueno, pues ese es de sus datos experimentales. Crearon su modelito matemático, de tal suerte que cumpla ello. Y estas otras constantes atendiendo al medio. ¿Sí? Pero luego verifican experimentalmente que B en el punto P necesariamente como vector es perpendicular a el vector R. Y también observan experimentalmente que ese vector BP además es perpendicular a el vector dado por el elemento de corriente, o sea, ADL. Y ese aquí inclusive lo puedo indicar como vector separado. Aquí está el DL, tangente al alambre, en ese elemento DL. Y el sentido de DL, así como ilustra la figura, el sentido de DL corresponde al sentido de la corriente. Entonces eso hay que recordarlo además. El sentido de DL como vector corresponde al sentido de la corriente. Entonces ellos observan que se cumple esa perpendicularidad. Por eso es que si esto se cumple, entonces quiere decir que la única situación es que este vector sea multiplicado vectorialmente por este otro vector. ¿Sí? Esa operación es la que nos da un vector perpendicular a ambos. ¿Sí? Entonces ahí se iluminan y dicen, bueno, esto es lo que sucede experimentalmente. Ah, entonces mira, su producto vectorial es lo que nos dará ese vector con su dirección perpendicular a ambos. Entonces quiere decir que este vector, BDP, aquí lo dibujé, pero debemos tener presente que es perpendicular a DL y también perpendicular a R. Si los pongo como vectores libres, recuerden en estática les digan, como vectores libres, bueno, ponlo respetando direcciones, ponlos en cualquier posición. Entonces, voy a indicar como vector libre DL y vector libre R. Entre estos habrá un ángulo que lo voy a llamar alfa. Sí, esto si ustedes gustan aquí lo indico. Un ángulo alfa. ¿Sí? Y entonces eso los dejo contenidos en el plano de la pantalla, por decir. Entonces el vector del producto vectorial pues debe ser un vector perpendicular
al plano que contiene ambos vectores. ¿Sí? O sea que I de L cruz R, en este caso, me da un vector B, perpendicular a ambos, del álgebra de vectores. Entonces, eso como recordatorio atendiendo a nuestro álgebra de vectores. Como ven aquí, pues sí, desmenuzamos esa expresión. Y además aquí me indica que ese campo es su magnitud inversamente proporcional a la distancia al cubo. ¿Sí? Esta distancia, aquí el campo es inversamente proporcional a esta. ¿Sí? Esa magnitud inversamente proporcional a esto. 1 entre R al cubo. Y por lo que he indicado estas constantes debido a la región en la cual se desarrolla el experimento. Y regularmente tratamos alambres en un medio como aire. Alambres en los cuales fluye corriente. Bien. Entonces le damos su crédito a Biot y Savart, su modelito matemático. ¿Para qué sirve? Pues ya en resumen, la ley de Biot y Savart para evaluar B en algún punto debido a conductores o a alambres conductores, sería más apropiado. Aunque aquí no me gusta, pero bueno, a alambres conductores en los cuales fluye una corriente I. Pues en resumen, esa es la utilidad de esta ley. Evaluar, por ejemplo, la intensidad o el campo magnético en este punto debido a este alambre en el cual está fluyendo una corriente. Pues ahí está. Bien, entonces no hay más que solo pues llevarla a su aplicación. Sin embargo, puede darse otra alternativa que a veces es de utilidad. Para ello, pues simplemente desarrollemos algo de álgebra. Tengo dl cruz el vector r. Entonces es igual a dl por el seno de un ángulo alfa por r. ¿Sí?
cuando es producto vectorial, donde alfa, ángulo entre dl vector y r vector. Entonces eso se da de el álgebra de vectores. Entonces eso me lleva a que la expresión anterior, en su forma escalar, solo me evalúa magnitud, pues es igual a la constante entre 4 veces pi, la integral de i de L seno de alfa por R. Pero esa R la divido entre R al cubo y entonces me queda R al cuadrado. Y esta lógicamente es L. ¿Sí? Entonces esa es una expresión alternativa de la anterior. Pero aquí tengan presente que solo les da la magnitud. No me da la expresión como vector. Y aquí me da la expresión como vector y además la magnitud implícitamente. Pero como indiqué, a veces es de utilidad. Entonces ahí está esa expresión que debe tener presente, o esta en algunos casos. Bien, si tienen alguna pregunta o comentario, pues esta más o menos postulada en 1820 aprox. Ley experimental. Empírica. Entonces no le pidamos más a esos cabezones. Ya pasan a la historia con esa ley. Sí, los escucho. Tanto como asistencia. Ingeniero, Sí. ¿por qué era R cuadrado y arriba era R cúbico? Ah, sí, porque, mire, acarreo este producto de vectores, producto vectorial. Aquí está. Entonces, ya recuerde el álgebra de vectores. El producto vectorial de dos vectores es el producto de magnitudes de ambos vectores por el seno de un ángulo, donde ese ángulo es el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, de aquí, de este producto, paso a esta forma escalar, donde como me adelanté aquí, el ángulo entre el vector R y el vector de L. Es ese ángulo entre esos dos vectores. Entonces, esto es lo que me da el álgebra de vectores. Ajá. Entonces, esto lo sustituyo aquí. Y entonces tiene una R en el numerador. Y tiene R al cubo en el denominador. Entonces, simplifica.
le queda r al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? Bien. Entonces, les tomo asistencia en una fecha 10 y... ¿qué? 18. Pues ya restando esta clase, nos quedan 3 semanas, o sea que serían 6 clases, 6 por 12 horas clase. Hacemos lo que sea posible. Bien. Antonio Rincón. Presente. Casas Álvarez. García Flores. García Mendoza. García Reyes. Bueno, entonces los 3 Garcías se fueron de parranda. Perdón, perdón. Es que García Reyes es Vania Alondra. ¿No estaba conectada? No. Bueno, entonces. González Orozco. Sí, presente, profe. Hernández Velasco. Presente. Juárez Ábalos. Presente, profe. Andaba de parranda. No, es que hace una clase se me descompuso la computadora. Ya no pude entrar. Lara Toriz. Presente. López Fragoso. Presente, profe. Marín López. Presente, profe. Márquez Espino. Yo, profesor, presente. Medina Vázquez. Presente. Mejía Presente. Servín. Presente. Méndez Jiménez. Presente, profe. Ortega Castro. Presente, profe. Padilla Anaya. Presente, profesor. Peña Fragoso. Presente, profe. Ponce Espino. Presente. Rito Flores. Rodríguez. Rojas Martínez. Sánchez. Presente, profe. Silva Ordaz. Presente. Velázquez García. Presente. Y Mota Salas. Presente, profe. Bien. ¿Alguien más? Yo, Sí. Apellido primero. Ramírez. Ramírez, permítame. Ramírez. Ramírez Jiménez. Presente. Ilse. Sí, aquí Ok. estoy. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya. No hay nadie más que corregir. Bien. Entonces lo que resta es pues aplicar esa ley. Y para ello
voy a considerar la situación siguiente. La situación es alambre conductor rectilíneo al cual fluye corriente eléctrica. Esa es la situación. Inicialmente. Y eso lo voy a considerar aquí en esta otra parte. Entonces tengo que es un alambre. Bueno, exagero su sección transversal. No hay problema. A ese fluye una corriente en ese sentido, vertical y hacia arriba. Una corriente. Voy a tomar aquí que sea de una longitud arbitraria. Entonces continúa hacia abajo, continúa hacia arriba. Ya sin más, dibujo una de tantas líneas de campo. Ya recuerden, son circunferencias eslabonando a ese alambre. ¿Sí? Las entradas en ese alambre. Según la regla de la mano derecha, la dirección de esa línea, o si dibujara más líneas, pues ahí está. Solo dibujo una línea de tantas campo magnético debido a ese alambre rectilíneo. Intentemos, si está centrado, pues es a alguna distancia radial. Os indico a una distancia arbitraria. Que señalo como A. Y que corresponda ahí a un punto arbitrario. ¿Sí? Como pude haber considerado en esa línea un punto aquí, o aquí, siempre estará a la misma distancia. ¿Sí? Bien. ¿Cómo evalúo el campo? En ese punto será mi interrogante. Entonces aquí entra en escena la ley de Biot-Savart. El campo magnético en ese punto es igual a la constante
magnética para un medio como el aire, μ0, entre 4 veces pi, la integral de línea del elemento de corriente I de L, producto vectorial, no se pierda de vista, por R vector, entre R, pero al cubo. Y esto en unidades de Tesla, o T mayúscula, unidades. O también se puede dar unidades de Weber, entre metro al cuadrado, que será W mayúscula B minúscula entre M al cuadrado. Entonces recuerden, campo magnético se dan unidades de Tesla o bien Weber entre metro al cuadrado, indistintamente. Bien. Me pueden preguntar y detener en cualquier momento. Entonces esa es nuestra expresión, ley de Biot-Savart. Este algoritmo que voy a seguir, pues es ya en general siempre que se aplique la ley de Biot-Savart. Entonces los llevo paso a paso. Entonces, en primer lugar, tomo un elemento de corriente. Y ese elemento de corriente es en una longitud arbitraria del alambre. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser en cualquier porción de longitud. Bien. Entonces tomo un elemento de corriente. Arbitrariamente lo tomo aquí. Un elemento de corriente. Un dl muy pequeño. Que corresponde a una corriente. Y su correspondiente elemento de longitud. Ahí está. Tomé esa porción. Desde esa porción, ¿sí?, tengo una distancia al punto P. Entonces aquí le indico la distancia del punto P, que es justamente R. La distancia desde el elemento de corriente a el punto de interés. Ajá. Pero eso me puede servir, y creo que es más apropiado, señalarlo como un vector. Pongo aquí la flechita y entonces ya me indica que es un vector que se dirige desde el elemento de corriente hasta el punto P. Entonces ahí representado como vector. Creo que así nos conviene. Entonces ya señalé eso. Vamos construyendo. Lógicamente que el punto P puede haber sido en cualquier posición, como ya indiqué, a una distancia A. Bien. Entonces ya señalé el elemento de corriente para mi situación y el vector R. ¿Sí? Realmente aquí el problema es hallar este producto vectorial apropiadamente. ¿Sí? Realizar ese producto vectorial. Como consecuencia de este R, voy a encontrar esta magnitud, como vamos a ver.
Bien. Entonces, vamos avanzando. Pero ahora, para encontrar este R, pues necesito posicionar. ¿Posicionar a quién? A P. Y posicionar este elemento de corriente. Entonces hay que posicionarlos para hallar ese vector. Entonces, ¡pum! Vamos a posicionar P. Y vamos a posicionar el elemento de corriente y de L. Pero aquí habría que ver qué coordenadas me son más favorables. Entonces tenemos desde lo que estamos familiarizados, coordenadas esféricas, coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas. Siempre creo que nos comentan que lo apropiado es tomar las coordenadas, ¿sí? que sean, entre comillas, simétricas a la geometría de nuestro problema en sí. Si la forma es de un cilindro, bueno, creo que lo apropiado es coordenadas cilíndricas. Si la forma tiene que ser una esfera, creo que lo apropiado es coordenadas esféricas. Si, por ejemplo, es un cubo, un paralelepípedo, cosas de esas, creo que las apropiadas son coordenadas cartesianas. Eso no quiere decir que con cualesquiera de ese sistema coordenado resolvamos el problema. Pero la ventaja estriba en seleccionar las apropiadas, que nos den ventaja. En este caso, mira, el alambre es rectilíneo. Y se genera una circunferencia centrada a él, según la situación física. Entonces esa la puedo tomar como una cara de un cilindro. Y a ese le puedo dar altura. Y puedo considerar una base. Entonces ya tengo un cilindro. ¿Sí? Lo voy a dibujar. Después lo borro. Entonces miren, aquí le estoy dando altura. Y luego aquí le estoy dando base igual a la superior. Y entonces miren, eso en color rojo ya me completa pues un cilindro. ¿Sí? Entonces eso ya me debe hacer pensar que pues utilice coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Y en coordenadas cilíndricas ya recuerden que P sí debe tener pues sus tres componentes ya posicionados. Entonces, borro esa parte. ¿Eh? Entonces, P, cualquier punto en coordenadas cilíndricas, pues tiene radio, ángulo de giro y altura, que regularmente le notan con Z o con H. Y los vectores unitarios son ρ, ¿sí? Phi y Z. Y son ortonormales entre sí, como en cartesianas o en esféricas. Esos son los vectores unitarios correspondientes.
Bien. Entonces aquí voy a tomar una referencia arbitraria. Por decir, aquí está. Oh. Y ya está. Y aquí que sea entonces 0, esa intersección. Y esta, a lo largo del alambre, la denomino Z. A lo largo del alambre. Z. Y aquí donde tomo el elemento de corriente lo pongo como referencia. Y que sea algo así como la base del cilindro. Sí, lo puedo dejar punteado si ustedes desean. Pum, 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 pum. Ahí está. Entonces en la base tengo el elemento de corriente. Entonces, pues ya posiciono P. Entonces P está a un radio A. En un ángulo, sí, arbitrario, sí, que denomino phi. Eso, si ustedes gustan, pues aquí puedo tomar una paralela. Le voy a dar en color negro. Sí. Y aquí una que coincida con P. Y entonces de aquí a acá tengo un ángulo phi. Si esto lo considero phi inicial. Sí. Bien. Y está a una altura arbitraria Z. Si yo considero que desde aquí hasta acá hay una distancia de altura Z en este caso, arbitraria. Entonces ya posicioné P. Ahora posiciono el elemento de corriente. Entonces aquí observamos que ese elemento está en radio 0. Ángulo, pues es un ángulo arbitrario phi. Está en el eje. Altura 0, si considero eso como base. ¿Sí? Entonces ya tengo posicionados P y el elemento. Entonces ya puedo hallar R. Entonces R vector es igual a coordenadas finales, recuerden que serían las de P a phi Z, menos coordenadas iniciales, corresponden a 0 y 0. Entonces, hasta ahí. ¿Sí? Porque recuerden, todo vector, si conocemos independientemente del sistema coordenado, todo vector, si conocemos su posición final y su posición inicial, sacando esa diferencia, encuentro ese vector. Entonces, coordenadas, posición final menos posición inicial. Entonces, esto es igual. A menos 0 es A. Pero ese queda en la dirección radial. Porque recuerden, es posición en coordenadas cilíndricas. Phi menos phi es 0. No está por demás poner 0, phi vector unitario. Z menos 0
más Z. No más Z de plantas, sino Z, perdón. CZ menos 0, Z. Y eso en la dirección de variación de altura. Entonces, el vector unitario Z. Y ahí está R. Bien, resulta que de esa información puedo obtener su magnitud. Y es igual a al cuadrado más 0 al cuadrado más Z al cuadrado. Pero eso raíz cuadrada. Entonces, miren, implícitamente obtengo la distancia R desde el elemento de corriente al punto P. Entonces ya tengo R. Me falta indicar el DL atendiendo a esas coordenadas. Entonces, eso es importante. Entonces aquí pongo IDL. Entonces esto es igual a I de Z. O pongo de Z, cambio de variable, ahora explico por qué, por su dirección Z. Entonces me regreso a la figura. Entonces tengo aquí el vector IDL. Aquí puedo verlo por separado, el vector DL, ¿sí? De este elemento de longitud. Entonces aquí está DL. Entonces ese DL no está por demás escribirlo aquí y en otro colorcito. Ese DL como vector está variando según la referencia que es Z. O sea, hago cambio de variable. DL de Z. Y tiene el sentido positivo de Z. Entonces por el vector unitario Z. Reitero, está el DL. Estoy teniendo la referencia, es igual a un dz, una pequeña longitud a lo largo de Z, y su dirección por el vector unitario. Eso es lo que aquí realicé. Bueno, entonces ya tengo los ingredientes. Este, y además esta magnitud. Entonces, de hecho, esencialmente está resuelto el problema. Solo hay que sustituir y realizar esa integración. Si tienen preguntas o comentarios al respecto, jóvenes y señoritas, No, profesor. aclaren sus dudas. ¿Por qué en I de DL en las coordenadas cilíndricas es 0, phi, 0 y no es 0, phi, z? Sí, porque a propósito, aquí tomo esto como la base del cilindro. Y como consecuencia aquí le pongo 0. Z0. Y acá en esta otra está a una altura Z. Por eso P está en Z. ¿Sí? Pero este elemento está en la base. En Z igual con 0. Tomando esto como la referencia a la base del cilindro. Está en Z0. Y esta está en Z de altura. Ajá. Por eso es que aquí este elemento de corriente está en la base del cilindro. Y está aquí. Tiene de radio 0 porque está en el eje Z. Tiene un ángulo arbitrario phi.
y está a una altura z, la referencia. ¿Sí? O sea que puedo poner aquí entonces el z inicial igual con 0, ¿sí? Hasta un valor de z, que es la altura del cilindro. Espero se aclare su duda. Sí, profe. Y entonces pues ya es sustituir. Entonces P vector es igual a constante entre 4 veces pi, la integral de I de L, que es I de Z, vector unitario Z, producto vectorial, señalo esto, es producto vectorial. ¿Sí? R, pero R es A por el vector unitario ρ más Z por el vector unitario Z. Ujú. Entonces, ya estamos a esa parte. Entre R, pero al cubo. Por el momento no escribo ese R, para no gastar tinta. Ahora, ¿qué es lo que debo realizar? Los productos vectoriales. Entonces, Z, producto vectorial. Rho, ese producto vectorial es igual a phi. Y luego el otro producto vectorial, Z, producto vectorial o producto cruz, Z vector unitario. Pues en este caso es 0. Ajá. Entonces, esos son los productos vectoriales de vectores unitarios. Ajá. Muy bien. Entonces ya de aquí voy a continuar. BP es igual a -0 por I por A entre 4 veces pi. ¿Sí? Eso lo saco del integrando porque A es constante, la corriente es constante. Y entonces aquí me queda dz entre R, pero ahora si sustituyo R es A al cuadrado más Z al cuadrado, es función de Z. Pero eso, raíz cuadrada y al cubo me da a la 3 medios, a sustituir. ¿Eh? 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 O sea, este R es la raíz cuadrada de todo esto. O sea, es a la 1 medio. 1 medio por 3, 3 medios. Bien. Por el vector unitario phi. Y el otro pues fue 0. Entonces aquí pues debo integrar. -0 por I por A entre 4 veces pi. Me voy a tablas y es directa. Ustedes pueden googlear o si tienen las tablas de integral de z entre a al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Resulta que es z entre a al cuadrado
raíz cuadrada de a al cuadrado más z al cuadrado. Entonces esa es la integral, es una integral inmediata. Pueden googlear o de tablas de integrales, tendrán que esto o me corrige. Ajá. Entonces ya integramos. Pero ahora, atendiendo a la variable, ¿verdad? Podemos considerar desde un z inicial hasta un z final. Habría que acotar. ¿Sí? Y entonces aquí voy a poner que sea desde menos infinito hasta más infinito. Y aquí pongo un paréntesis y un letrero. ¿Sí? L mucho mayor que A. O sea, un alambre muy largo. De tal suerte que me voy a menos infinito, más infinito, porque ese resultado me interesa. ¿Sí? Que este alambre sea muy largo. ¿Sí? Entonces me voy a esa situación porque me interesa ese resultado que voy a utilizar más adelante. Caso contrario, pues acotamos, ¿verdad? Z ahí algún valor, por ejemplo, menos 1 metro, Z final más 1 metro, entonces podemos darle dimensiones y entonces sustituir límites, pero aquí me voy a esos extremos y considero que L es mucho mayor que A, o sea, si hay un alambre infinito, pues entonces este A será mucho menor que esa longitud. Bien. Y entonces ahí, por teoría de límites, esto resulta que es igual con 2. Entonces B en el punto P es igual a... Pero aquí me faltó algo. A el vector unitario. Ahí está. Menos 0 por I por A entre 4 veces P. Por 2. Según la teoría de los límites me da 2. Por P. Por tanto, P de P es igual a mu 0 por I. Yo no tengo nada. Aquí hay algo que no les consideré. Entonces aquí hay un error mío, pero no tan grave. Me tenía que dar cuenta. Miren, aquí está esta A, perdón, ya, con calmita. Aquí está esta y está dividida después de integrar entre esta A al cuadrado, entonces esto lo voy a simplificar. Y me quedaría 1 entre A. Entonces ya pongo aquí esa A. ¿Sí? Y entonces voy a mejor reescribir para que esté acorde a la teoría de los límites, si no me van a linchar profs de cálculo diferencial integral. Entonces avanzando, si no, no daría el resultado por teoría de límites. Mu 0 por I entre 4 veces pi al simplificar por A.
Y aquí quedaría z entre a al cuadrado más z al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Valorada desde z inicial igual a menos infinito hasta z final igual a más infinito. Entonces esto es igual a μ0 por i entre 4 veces pi por a. ¿Sí? Y la teoría de límites me dice que eso es igual con 2. Lógicamente aquí siempre se anda escondiendo el vector unitario. Sí. Entonces esto es igual a μ0 por i entre, simplificando, 2 veces pi por a. ¿Le recuerda 2 veces pi por el radio? ¿No es omega? No. 2 pi por a, ¿qué les recuerda? Lo de la frecuencia No, de omega o no. no, El perímetro. es la circunferencia. 2 veces pi por el radio. Muy bien. Estas unidades de Tesla. ¿Eh? ¿Sí? O sea, la circunferencia Sí, sí. de radio A del alambre. ¿Sí? Entonces, la corriente por la constante a la longitud del alambre. ¿Sí? Que es una circunferencia de radio A. Muy bien. Aquí lo pueden demostrar también directamente sin utilizar teoría de límites, sustituyendo directamente más infinito, luego menos, y luego menos infinito, y aquí menos infinito. Simplifican y les va a dar 2, que es lo mismo que utilizar la manera elegante por teoría de límites. Pues debe dar 2. Entonces, con criterio ingenieril, a veces sustituyo directamente z, el límite superior menos el límite inferior, y me va a dar 2. Bien. Entonces ya tengo este resultado, debido a un alambre. Si no tienen algún comentario o duda, voy a cambiar de pizarra. Bien. Entonces, y ya aquí ya conclusión. Por tanto, para conductor rectilíneo, porque ese resultado es interesante, de longitud muy grande. Y aquí pongo que L mucho mayor que A. Algunos autores en sus libros de texto nos ponen que L se cumple ese resultado si L es 10 veces mayor que A. Pero bueno, aquí. Entonces ya tengo el alambre. Fluye la corriente. ¿Sí? Dibujo una línea de campo a una distancia A. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto, ¿verdad? Sea aquí, o sea aquí, o sea aquí, a una distancia A. Ese campo, su magnitud, o como vector, es igual a la constante por I entre
2 veces pi por el radio. Y siempre dirección de avance del ángulo phi. Dice, nos da toda la información ese desarrollo. Aquí está. Phi tangente. Phi tangente. Phi vector unitario, siempre tangente. O sea que va tangente siempre a la línea que corresponde a la situación física. ¿Sí? Esa es la dirección del campo. Lo que demostramos en nuestro experimento de Ørsted en el laboratorio. Y esta es su magnitud. O sea que, si quisiera nada más la magnitud, pues es BP igual a μ0 y entre 2 veces pi por A. Teslas, aquí también teslas. Recuerde, L mucho mayor que A. Cumple esa expresión, ténganla presente. Y esa es una de tantas aplicaciones de la ley de Biot-Savart. Lo que indicamos en el inicio, como indiqué en el inicio, sirve para evaluar el campo magnético debido a alambre en el cual fluye corriente eléctrica. ¿Mm? Bien, bien. ¿Alguna duda o comentario al respecto? No, profesor. Bien. Entonces, otra aplicación. Pero ahora que sea para también otra situación de interés. Alambre circular al cual fluye corriente eléctrica. Ajá. O sea, una espira circular. En los textos se refieren a una espira circular a la cual fluye corriente eléctrica. Bien. Entonces, dibujo acá. Entiéndase que es una espira circular. A esa está fluyendo una corriente. Una corriente I. Y que sea, aquí es el centro de radio A. Entonces, sin más, puedo verificar que aquí está la espira, fluye la corriente. Y ya recordamos, toda espira o alambre al cual fluye corriente genera su campo magnético. Entonces aquí dibujo algunas líneas. En el laboratorio puedo demostrar. Me refiero mucho a la situación experimental porque, como les indiqué en un inicio, el electromagnetismo, sus leyes, la mayoría, si no es que casi todas, son de evidencia experimental. Entonces ahí dibujé algunas líneas de campo, lazos que encierran a el alambre. Ahora el alambre es de forma geométrica circular.
Entonces, atendiendo a la regla de la mano derecha, el campo en la parte interna del circuito debe apuntar hacia arriba. O sea que B debe apuntar en el interior hacia arriba. Se aplica la regla de la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha, ¿qué nos indica? Si no se las he indicado o si no la han visto en su laboratorio. Supongan que su lápiz o su pluma que tienen ahí es el alambre. Entonces tomen ese, ya lo tienen. Distingan la punta. Entonces la punta de ese lápiz me indica el sentido de la corriente. ¿Sí? Si ahora con su mano derecha, su dedo pulgar extendido en el sentido de la punta, ¿sí? Los demás, los 4 dedos, agarrando, enrollando al lápiz, ¿sí?